esto nada más déjenme ver que todavía me van siguiendo y que no están traumatizados y ya convulsionando con la cantidad de información que ha sido mencionada hasta el momento. Ivette. Ivette. Sí, profe. ¿De qué célula se conforma el timo? ¿De qué células? Bueno, ahí hay timocitos. No, pero el tejido per se, ¿de qué se forma? Ah, ya, creo que es lo que dijo. A Que, ver. ay, no sé, células estromales y células Exacto. hematopoyéticas. Ay, sí. Exacto. Células estromales tímicas y células hematopoyéticas, ¿correcto? Ujú. Células hematopoyéticas que particularmente pertenecen a dos tipos en porcentaje. Las mayormente presentes, ¿cuáles son? Alfa, beta, Y las menormente presentes. gamma, delta. Es correcto. Muy bien, Ivette. Entonces, ahora dime, Islas, ¿qué estás tomando? Cuéntame. ¿Es alcohol? ¿Acaso estás No, borracha en mi clase, Islas? ¿Neta? no, profe, es un jugo ¿Jugo de qué, Islas? de mango. Rifada, muy bien. Islas, dime, células estromales tímicas que conforman el tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Ah, es el tejido que le da sostén al órgano. Sublime, Vanessa, sublime es correcto. Y ahí partimos, ¿ok? Entonces, teniendo esas ideas bien asentadas, chicos, ahora sí vamos a conocer de manera importante, pues, qué onda con el timo, ¿no? Ya más o menos sabes qué show con él, pero de qué se conforma, pero cómo funciona, qué onda, de dónde. Pues, bueno, si vas a bailar con él, te lo tengo que presentar. Entonces, vamos a ver cómo está esta onda. Muy bien. ¿Tienes frío, Mariana? Sí, es que ya está feo el clima. Yo sé, yo sé. Pero bueno, ten paciencia, vamos chido. Ok, también recuerden que de manera importante mencionamos esto se llama involución tímica, más que degradación, es una involución del timo cuando va bajando de tamaño conforme aumenta tu edad. Creo que eso ya lo sabes perfectamente bien. ¿Cómo Ahora dijo sí, que se llamaba, hablemos de perdón, profe? Es que se me involución, trabó la involución. involución tímica, que es Ok, gracias. básicamente que se haga chiquito, chiquito, chiquito. Ok. Hablamos de la anatomía del timo, también ya conoces su célula, ya conoces la conformación per se, ya conoces todo este show, pero el timo también tiene unas regiones importantes que es bastante notorio averiguar, ¿no? No te preocupes, no te quiera que anotes todas, pero sí más o menos que veas la forma que tiene esta belleza. Y de estas regiones hay tres muy importantes, la médula y bueno, dos más importantes que otras, la médula y la corteza, anótalas por favor. Uh-huh. Son las regiones quizás más importantes del timo, la médula y la corteza. Obviamente, por simple definición, sabes que la corteza está por fuera, bueno, no por fuera, sino la capa más externa en el interior de la misma, y la médula pues ya es casi digamos, el corazón, digamos, el contenido per se del timo. ¿Ok? Dibuja, parecen un par de pulmoncitos, pero no, es el timo abierto. Lo cierras, es el timo abierto. Repito, sus zonas más importantes por mucho, la médula y la corteza. Vamos a empezar por la corteza primero. Uh-huh. La corteza, como lo puedes ver, es esta región que delimita la parte externa del timo sin llegar a ser parte, o sea, sin llegar al exterior del mismo. Y esta corteza principalmente se encuentra compuesta de linfocitos inmaduros, de células T inmaduras, acuérdate de eso. La corteza se compone particular y principalmente de células T inmaduras. ¿Correcto? ¿Podría Ah, repetirlo, profe, por favor? sin problema. La corteza que puedes ver aquí, que es la parte más externa hacia el interior del timo, se compone particular y principalmente de células T inmaduras. Ah, timocitos, profe. Vientos. Es correcto. ¿Vientos? Sí, profe, Y gracias. hay que mencionarlo, no por nada, hay que mencionarlo aquí de manera importante,
Conforme van siendo, vamos a ver unos procesos aquí importantes ahorita nada más mencionados, pero no especificados, pues se van moviendo hacia el interior del timo hasta llegar a la parte de la médula. Importante la médula, ¿eh? Muy importante. La médula aloja los timocitos en su camino hacia la selección. Ojo, en el timo ocurre por eso que se llama selección, ahora te platico cómo. Pero cuando esta célula T inmadura o timocito empieza a viajar hacia el centro del timo, bueno, este viaje hacia el centro hace que pase por la médula. O sea que la médula aloja timocitos en su trayecto. Y este apartado también es muy importante. Dentro de la médula también tenemos estas bonitas esferitas que se llaman corpúsculos de Hassall o corpúsculos tímicos. Tímicos es más prospecto. Te anoto cómo se escribe. Corpúsculos de Hassall. Están inmersos, obvia y precisamente, en la médula del timo. Mándeme, Fernanda. ¿Me puede repetir para qué eran los de la médula, los timocitos? ¿Para qué? ¿De qué? ¿En el trayecto de qué? Es que no escuché, se me trabó. Reyes, estoy Por harto favor. de tu actitud. No te creas. Te estaba diciendo que viajan desde la corteza y se van metiendo a la médula. Es como el trayecto del timo para su selección. Y entonces esta célula T inmadura, al viajar hacia la médula, bueno, se aloja precisamente en ellas. Ahí están metidos los timocitos en su trayecto. Ajá. Sí, gracias. Les decía que inmersos en la médula también tenemos los corpúsculos de Hassall. Y tú dirás, ¿por qué son importantes los corpúsculos de Hassall? Bueno, te lo puedo expoliar de una vez. Cuando los timocitos resultan ser negativos en ese, bueno, no negativos, sino resultan ser autorreactivos, es decir, tus timocitos se están generando y podrán generar problemas porque te pueden atacar a ti mismo y eso, bueno, los timocitos a las células T, bueno, los corpúsculos de Hassall sirven para, o es el lugar donde se van a morir los linfocitos autorreactivos por apoptosis. Ahorita vemos eso, de hecho. ¿Mueren en dónde? En los corpúsculos de Hassall. Ahí se mueren. ¿Correcto? Sí, ¿Queda gracias. claro más o menos en dónde y qué hacen? ¿Y qué pasa? Vientos. Muy bien, continuamos entonces. Entendido esto, vámonos acá. Algo importante aquí. Precisamente que estamos hablando de timocitos, o mejor dicho, de células T inmaduras o de timocitos. Ojo aquí, ¿eh? En realidad, una célula T inmadura, también conocido como timocito, aún tú no le puedes llamar linfocito T. ¿Ves? Pero es el paso previo al linfocito T, eso es perfectamente sabido. Pero aún no le puedes llamar linfocito T por una sencilla razón. Esta célula T inmadura, este timocito, son conocidos como dobles negativos. ¿Cómo, profe? Como dobles negativos. ¿Por qué, profe? Bueno, porque estos timocitos tempranos, estos timocitos que apenas están iniciando su camino para volverse un linfocito T, no expresan moléculas claramente importantes en los linfocitos T. Venga, todavía no las obtienen, todavía no las generan, todavía no las presentan en su membrana. ¿Cuáles crees que sean? ¿Cuáles son las moléculas prospecto de los linfocitos T? En la membrana, obviamente. CD4 y CD8. Al no expresar el timocito ni CD4 ni CD8, es doble negativo. Si yo te hablo de una célula doble negativo, tú dices, seguramente es un timocito temprano, porque no expresa ni CD4 ni CD8. ¿Correcto? Ay, pobrecito, no expresa nada. No, cállate, sí expresa unas cosas, pero no esas. Es doble negativo para CD4 y CD8, pero sí tiene estas de aquí. Tiene CD44 y CD25. Anótale. Un timocito temprano, también conocido como doble negativo, si expresa CD44, si expresa CD25.
Ujú. Ah, ¿y esas qué hacen, profe? Bueno, CD44 es más una molécula de adhesión. O sea, le ayuda a adherirse y le ayuda ciertamente a desplazar. Bueno, no al desplazamiento per se, pero sino sí a la adhesión en ciertas superficies estromales del timo. Ujú. Y CD25 es definido como la cadena alfa de interleucina 12, si no, no, de interleucina 2. CD25 es definido como la cadena alfa de interleucina 2, del receptor de interleucina 2. Cadena alfa del receptor de interleucina 2. ¿Qué hace? No es importante todavía, pero ahí está. ¿Ok? Te lo repito para que no te confundas en el examen. Doble negativo para CD4 y CD8, pero positivos para CD44 y CD25. Mande, ¿qué pasó? Dime, Mar. Es que el CD44 no logré anotar cuál era como la función. Molécula de adhesión, querida. Ok, Molécula de adhesión. ¿Vale? ¿Te cortaste el pelo? sí, Cerrando ciclos, Mar. Muy bien, me gusta. Te queda. gracias. Por nada. ¿Y tú, chicos, todos los demás? ¿Me van siguiendo? Excelente. Ahora bien, si ya entendiste esto, ¿qué pasa con ese timoncito? Obviamente te voy a narrar este proceso muy a grosso modo porque cuando veamos linfocitos T, pues tenemos que aprendernos todo su proceso de maduración. Pero sí te puedo decir que ocurre un proceso per se de selección positiva o negativa, que es básicamente separar a los linfocitos que te pueden generar problemas de autorreactividad de los linfocitos que van a ser buenos y se van a circulación, que vas a necesitar. ¿Correcto? Obviamente es positiva para los que necesitas, los que maduran y los que se van a circulación o se desplazan hacia los ganglios linfáticos, o negativa para aquellos que, repito, tienen cierto grado de autorreactividad. Aquí hay un apartado muy interesante que voy a recular un poquito en el más adelante. Muchos dicen esto. Ok. Positiva para los linfocitos que reconocen antígenos no propios y negativa para los linfocitos que reconocen antígenos propios. Así te lo enseña, ¿no? Repito, positiva para los que van a reconocer lo que no es tuyo y negativa para los que reconocen lo propio. O sea, no te puedes reconocer a ti mismo, te vas a tener una enfermedad de autodestrucción inmune. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? Cierto. Pues falso. Porque el hecho es que no es que no te reconozcas a ti mismo, sino la afinidad con la que te reconoces. Ese es el punto. Si te reconoces de más y tu linfocito dice, mira, ya lo reconocí, voy a iniciar una respuesta, te vas a negativa. Pero en realidad quites ese estigma. En el proceso de maduración, y lo vamos a ver más cuando, repito, lleguemos a ese tema, pues no es raro que un linfocito reconozca una molécula propia. Es relativamente normal. El punto es que no la reconozca tan fuerte, que no sea un reconocimiento tan afín, tan fuerte que desate una respuesta inmune. ¿Me explico? Es como un besito de piquito, así, ya se va. Pero si ya se atasca de lengua y así, no, pues espérate, o sea, no puedes hacer esto, maestro. No te le pegues tanto. ¿Me explico? Repito, esto obviamente está comandado por moléculas y presentación de complejo principal de histocompatibilidad, pero eso lo vamos a ver hasta que lleguemos a ese tema. ¿Bien, entonces? Muy bien. Ahora, esta selección positiva o negativa, dependiendo la estirpe del linfocito, o del timocito, de hecho, para que madure ese linfocito, se logra gracias a unas bonitas células que se llaman células presentadoras de antígeno, también conocidas como las APC, que básicamente es la que llega y le presenta moléculas. Le dice, mira, toma, ¿lo reconoces? Sí, no, vas. ¿Qué tanto? Toma, ¿lo reconoces? Sí, no, ¿qué tanto? Vas. Esa presentación de antígenos hacia la maduración del linfocito lo hace una célula presentadora de antígeno. ¿Correcto? Muy bien. De hecho, hablar de estas células presentadoras de antígenos es hablar de un grupo pues relativamente amplio de este tipo, bueno, de este estirpe celular. Porque tenemos estas de aquí y estas de acá. Vámonos con las de la izquierda, vente. Estas de aquí. Las células presentadoras de antígeno por excelencia son estas. Células dendríticas
macrófagos y algunos linfocitos B. Repito, las células presentadoras de antígeno por excelencia son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Esas son las que se especializan mucho en eso, o sea, les gusta hacerlo y lo hacen bien. Ahora, cuando me estoy refiriendo particularmente a células presentadoras de antígeno, obviamente me estoy refiriendo a eso de que la célula se come a todo el organismo y empieza a expresar antígenos en su superficie. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo que platicamos la semana pasada, que para presentarle algo a tu familia primero te lo comes. Exacto, es eso. Ajá. Mira, hasta se ríen. Sí, ya sé que lo hicieron o lo harán. Pero pues sí, ya sí te vas a... Bueno, no hablemos de eso, que puedo salir perdiendo. Continuamos entonces, muy bien. Porque también, ojo aquí, este detalle es importante. Porque estos de acá también son células presentadoras de antígeno, profe. ¿Estos? Ujú. Pero ojo, no son canónicas. Lo hacen porque tienen que hacerlo, no porque estén diseñadas para hacerlo. Me explico. Estas de acá, ¿pueden presentar antígeno? Sí. ¿Están diseñadas para presentar antígeno? No. Pero si el sistema lo demanda, pues me rifo. Ah, o sea que son inducidas, es correcto. Células presentadoras de antígeno inducidas. Fibroblastos, células endoteliales o células epiteliales, si se necesita, le entran al quite. Ah. Oiga, profe, ¿y quién las motiva a hacer eso? Sencillo, la inflamación. Si tienes una inflamación sostenida, dicen, pues venga, hay que hacer paro. Y llegan y los fibroblastos y las endoteliales y las epiteliales empiezan a fungir como células presentadoras de antígeno para afinar tu sistema. Dato de examen, esta inducibilidad de estas células a presentar antígenos se radica particularmente en una molécula, sí, ante efectos de eh, inflamación, comienzan a presentar complejo principal de histocompatibilidad 2. Nada más acuérdate de eso. Pero ¿qué es el complejo principal? Cállate, después lo vemos, no te hagas bolas. Tú nada más aprendes ahorita. Ante fenómenos de inflamación, esta célula inducida va a empezar a presentar moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Uh-huh. ¿Por qué? Ah, porque las tipo 2 son las que expresan las células presentadoras de antígeno. Como que se disfrazan de presentadora de antígeno, ¿me explico? Y dicen, mira, ya agarré tu papel, ya voy a echarte la mano. Acuérdate, en el sistema inmune todo es reconocimiento, siempre es reconocimiento. ¿Cómo te reconozco? Pues, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Te tengo que agarrar, tengo que sentirte propio o no propio. ¿Me explico? Y todo eso se logra con moléculas como el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Y entonces? ¿Vamos bien? Perfecto. Continuemos entonces. En esta no voy a profundizar mucho, porque... Ah, no, en esta sí, perdón, todavía no llegamos a esa. Fíjate esto, ¿eh? Acuérdate que estamos hablando del timo todavía. Y acuérdate que el timo era un órgano linfoide central. ¿Te acuerdas? Primario. Este fenómeno de identificar lo propio de lo no propio, qué tan fuerte identifica lo propio y discernir si te vas a hacer funcional o de plano te quito porque me podrás generar problemas, es un mecanismo que vamos a ver inclusive en el segundo parcial que se llama tolerancia central. Es discernir, es saber qué células te van a ayudar o qué células pueden ser perjudiciales. Son mecanismos de tolerancia. Y de una vez te lo spoileo, le pasa tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Los dos pasan por un proceso de selección. Tanto este como el T como el B. Oh. Obviamente, quien más quizás nos interese para efectos prácticos son los que sí pasan, porque van a ser partícipes de la respuesta inmune. Porque los que no pasan se van a un mecanismo de muerte celular que se llama apoptosis, que seguramente ya conoces. Uh-huh. Te repito, si tu linfocito es autorreactivo, sea B o T,
apoptosis, que es este mecanismo tan famoso de muerte celular programada. O sea, que sola la célula se mata, se asesina, termina sus días, apaga su luz poéticamente hablando. Pero bueno, eso hace. ¿A través de qué? Te lo spoileo de una vez. Es que me encantan los spoilers, lo siento, ¿no? Pero por una vía que se llama de las caspasas. Si tú te pones a pensar en apoptosis, piensa, vía de las caspasas. ¿Cómo funciona y qué es? Después. Después. ¿Correcto? Bien, entonces. Ahora bien, de este último no voy a hablar porque pues, no hemos llegado ni siquiera a terminar el linfocito T como para empezar a hablar del B. Pero este es muy y profundamente interesante. Esta discrepancia, este discernir entre tú pasas y no pasas, tú eres bueno y tú no te rifas, pues obviamente lo logran a través de la presentación de moléculas antigénicas, de que la célula presentadora de antígeno llegue y le muestre moléculas al linfocito, bueno, al timocito en cuestión o al linfocito a madurar. Estas células presentadoras de antígeno tienen un factor de transcripción, una proteína extremadamente interesante, extremadamente interesante. Se llama aire. ¿Qué? Aire. Dicho en palabras sencillas para que lo entiendas, las células presentadoras de antígeno poseen una proteína muy especial que se llama factor de transcripción, pero eso lo vamos a ver después. Una proteína muy especial que se llama aire. Aire, como el avatar, no, cállate, no, aire por sus siglas en inglés, pero ten en cuenta lo que te voy a platicar. Resulta que este factor de transcripción, esta proteína que expresan las células presentadoras de antígeno, de entrada te lo digo, se ubica en el cromosoma 21, es una proteína con dedos de zinc. Muy bonita, muy chistosa. Tiene sus deditos así de zinc, compuestos de cisteínas. Bueno, eso ya es estructural. El punto es que esta proteína le da la capacidad de emular fragmentos antigénicos o fragmentos proteicos de otros tipos celulares. ¿Qué? Ajá. Tu célula presentadora de antígeno puede hacerse pasar por una célula hepática. Tu célula presentadora de antígeno se puede hacer pasar por una célula pulmonar, una célula intestinal, para presentarle al linfocito y decirle, mira, esto es propio, no te pegues mucho, pero esto es propio. Eso tiene la capacidad de emularlos, de disfrazarse de, gracias a este factor de transcripción. Aire. Si eso no es interesante, dime que es interesante. Esto es muy interesante. Esta capacidad mimética de disfrazarse de otra célula y presentarle fragmentos de esa célula a los linfocitos para que cuando viajen en circulación no te vayan a atacar el tejido hepático, el pulmonar, el intestinal, hasta el cerebral. O sea, bueno, el cerebral es un poquito más diferente. ¿Queda claro? ¿Podría repetirlo? Mariana, yo estoy aquí desgastándome, dándole todo para que y ni siquiera me pones atención. O sea, no fuera canción de Bad Bunny porque te la aprendes al revés, pero pero bueno. no lo entendí. A ver, ahí te va. Mira, chécate. Aquí está mi célula presentadora de antígeno, mira qué hermoso. Y esta célula presentadora de antígeno le va a presentar moléculas a tu linfocito a madurar. Acá está el linfocito. Ajá. Bueno, resulta que esta bonita célula presentadora de antígeno se disfraza de otros tipos celulares de tu cuerpo. Puede expresar moléculas que se expresan en tu hígado, puede expresar moléculas que se expresan en tu pulmón, puede expresar moléculas que se expresan en tus intestinos y presentárselas al linfocito. Y decirle, mira, ahí todo disfrazado, mira, soy una célula hepática. ¿Me reconoces? No, muy poquito. Ah, vete. Sí sirves. Mira, soy una célula hepática, ¿me reconoces? Uy, sí, no, lárgate, muerte, muerte, muerte. Ajá. ¿Se entiende? Y eso se logra gracias a aire, esta proteína que expresa mi célula presentadora de antígeno. ¿Mientos? Sí, doctor, gracias. De nada, Mariana. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Acuérdense, ¿en qué cromosoma está? 21. El 21 es correcto, muy bien.
¿Qué pasa si tengo problemas con aire? Si tienes problemas con aire, podría desarrollar una enfermedad autoinmune. Oh, por Dios, es correcto. Como el síndrome de poliendocrinopatía tipo 1. Hay muchas enfermedades relacionadas a aire. De hecho, creo que esa proteína afecta como unos 30 genes, o ese gen afecta como unos 30 genes más. Es muy dada a tener afectación sobre otras proteínas, otros genes. Pero el punto es que una de las tantas enfermedades típicas que te puede dar si tienes problemas con aire es el síndrome de poliendocrinopatía tipo 1, que tiene una tendencia a ser autoinmune. Eso es importante, ¿eh? ¿Netos? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Creo que alguien quería entrar. Sí. ¿Pues aquí ya vamos bien? Muy bien. Aquí viene un aspecto por demás interesante. Ya te hablé del timo, de su funcionamiento, particularmente de ese aspecto de dónde está, de la presencia de aire, pero vamos con esto. Ah, bueno, esto justamente lo que te dije que no voy a recular tanto. Este es el proceso de selección positiva o negativa de los timocitos, que te vas a volver muy experto cuando lleguemos a ese tema. Entonces ahorita no te estreses, no te espantes, nada más conoce que el punto es discernir si tu linfocito podría ser peligroso contra de ti mismo o podría ser funcional en contra de antígenos externos. Después decimos cómo se lleva a cabo, quién le presenta a quién. Eso ya es mecanístico y venga, lo iremos viendo poco a poco. Ese es el apartado que te decía de inicio. ¿Te acuerdas cuando hablamos del corpúsculo de Hassel? ¿No? Sí. ¿Qué te dije que pasaba en el corpúsculo de Hassel? Era un sitio donde se iban las que estaban muertas. Es correcto. No, que se van ahí para morir. Ojo. Los linfocitos T van ahí para morir, pero no se van nada más porque sí. De hecho, es el lugar donde se mueren los T autorreactivos. Si tu linfocito no pasó la prueba, no pasó la selección, suele desplazarse al corpúsculo de Hassel, que está aquí, mira, y ahí se muere. Aquí, esto que parece como una papaya, bueno, estas semillas, este es el corpúsculo de Hassel, el linfocito autoreactivo llega aquí y hace apoptosis. Ah, o sea que cuando el profe dijo que en el corpúsculo de Hassel se morían, el prototipo de célula T que se muere ahí son los linfocitos T autorreactivos. Exacto, genio. Muy bien. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, gracias. Ahora, no voy a profundizar mucho en enfermedades porque de hecho la tercera unidad, bueno, el último parcial se llama inmunopatologías, en donde tenemos que hablar de pura enfermedad ya que entendiste todos estos mecanismos. Pero pues no está de más hablar un poquito. Ah, mira, ahí se me olvida este apartado. Uf. Pero no está de más hablar un poquito de enfermedades que ya te voy a presentar. Primero esto. Resulta que el corpúsculo de Hassel, aparte de servir como cementerio de células autorreactivas que se van a morir ahí, también secreta sustancias muy interesantes, como las timopoyetinas y las timosinas. Ahí las tienes. Timopoyetinas y timosinas. Anótale, porfa. ¿Y esas qué, profe? Resulta que estas, al secretar estas sustancias, ojo, ahí se te van a morir las autorreactivas, sí, pero otra funcionalidad del corpúsculo de Hassel es secretar timopoyetinas y timosinas. Y precisamente esas timopoyetinas y timosinas, adivina qué hacen. Si están en la médula, es más, es pregunta. Si secreta mi corpúsculo de Hassel timopoyetinas y timosinas hacia la médula, ¿qué crees que permitan estas sustancias? Que haya más producción de bueno, sí, de células para llegar acá, los timocitos. Cerca, querida. Ayudan a la maduración de los linfocitos T.
¿Me explico? O sea, permiten que los linfocitos que migran hacia la médula con estas sustancias que secretan los corpúsculos de Hassan, ahí llega la médula, voy a empezar a madurar. ¿Se entiende? Sí, ¿no? O sea, no solamente es el cementerio, también ayuda a que los que no llegan ahí maduren por la secreción de timopoyetinas y timosinas. Ujú. ¿Cuál es la timosina más famosa? La TSLP. Repito, ¿cuál es la timosina más famosa? La TSLP. ¿Eso qué es? Linfopoyetina estromal tímica. ¿La puede repetir? Linfopoyetina estromal tímica. TSLP. Linfopoyetina estromal tímica. ¿Cómo, profe? Pero si es una timosina y dice linfopoyetina, se parecen mucho las dos. Muchísimo. Son casi un símil. Uh-huh. Yo no, sí. Bueno, Alicia dice que sí. Perfecto. ¿Vamos bien todos? ¿No se han perdido? ¿Es demasiada información? Yo sé que sí, pero es inmuno y inmuno es un mundo de cosas. Ajá. Entonces ya, quédate conmigo. Te quedaste con ese tóxico y no te hizo nada bueno. Yo por lo menos estoy enseñando a aprender cosas. Ajá. Más daño te hizo aquel y te quedaste. Mejor quédate aquí en clase. Ok. Continuamos. Entonces, antes de llegar a esto de timopoyetinas y timosinas, te decía, no me voy a clavar mucho en enfermedades, te lo repito otra vez, porque la tercera unidad habla de puras inmunopatologías, pero está de más que veas un poquito de la importancia del desarrollo correcto del timo. Porque sí, cuando naces y empiezas a crecer, empieza a involucionar, empieza a decaer su tejido y empieza a hacerse chiquito o disminuir su volumen. Pero ¿qué pasa si nazco con problemas en el timo? ¿Qué pasa si nazco con un timo de plano mal formado o de plano casi nulo? O sea, venga, no se formó como debía. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de DiGeorge. ¿El qué? El síndrome de DiGeorge. Ah, ¿y ese qué o qué, profe? Eso es muy interesante porque conlleva múltiples factores negativos a la salud del paciente. Por ejemplo, una persona que nace con síndrome de DiGeorge tiende a tener anomalías cardíacas, bajos niveles de calcio, hendidura del paladar, caracterizado por ese corte en el labio, muy progresivo que lo puedes analizar. Bueno, es una característica particular de este síndrome y problemas de conducta. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con el timo? Recuérdalo. El problema aquí es que este personaje, el paciente que tiene síndrome de George, nació con defectos en la formación del timo o de plano no lo tiene. Y entonces, aparte de esos síntomas que ves ahí, adivina qué. Son pacientes inmunodeficientes. Son pacientes que no poseen el lugar en donde los timocitos maduran a linfocitos T. Por Dios. Es correcto. ¿Por qué? Particularmente este déficit de la formación del timo nace a partir de un déficit en la formación de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Si ya llevas anatomy, sabes de lo que hablo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien me ha preguntado algo, perdón? ¿Nadie? No, si lo podía repetir, pero continúe. Ah, bueno, perfecto. Me lo repito rápido. Estos pacientes con DiGeorge nacen con o sin timo, o un timo muy jodido. Bueno, perdón la palabra, muy fregado, muy desperfecto. ¿Y entonces qué se ve comprometido? Pues la maduración de sus linfocitos T, o no tienen linfocitos T. Aparte de esa hendidura en el paladar, aparte de la restricción de calcio, problemas cardíacos, problemas de conducta, son inmunodeficientes. Oh, ¿problemas? Problemas.
Muy bien. Ahora, quizás te preguntes por qué también está acoplado a esta enfermedad con estos síntomas de allá abajo. Y es que particularmente lo que sucede aquí es que este síndrome se presenta particularmente en el cromosoma 22. Y resulta que el cromosoma 22 o el gen involucrado en el síndrome de George, pues le pega a muchos genes también, como los que vimos anteriormente. Se modifican muchas vías de señalización. Y entonces por eso de la hendidura, por eso de las anomalías cardíacas, venga, no nada más es el problema, el único problema no es la inmunodeficiencia, hay varios. Pero esto se vuelve bastante interesante, porque, mira aquí, esa bonita espécimen que ves ahí, se llama ratón desnudo. ¿Qué? Ajá, es un bonito ratón desnudo. ¿Por qué desnudo, profe? Ah, porque no tiene pelito, mira. Y tú dirás, ¿y de qué me sirve ver ese animalito, profe? Yo te digo, este modelo de ratón desnudo, sí, básicamente lo que se hace es recrear el George del paciente en el ratón y estudiar los efectos de inmunodeficiencia. Deletas, quitas el mismo gen asociado a George en humanos, pero en ratón. Y entonces los ratones también tienen problemas en el timo, no tienen linfocitos T y son inmunodeficientes. Oh, por Dios, es correcto. Aparte, pobrecitos, pero se ven chistosos. Mira. Oh, qué dato importante. ¿Por qué están desnudos, profe? Resulta interesante saber que en estos ratones, el hecho de quitarle el cromosoma 22 y de replicar el defecto en el gen en este cromosoma, mejor dicho, no quitar el cromosoma, de hecho quitar el gen ubicado en este cromosoma, también afecta el folículo piloso en ratones. Y como también afectas el folículo piloso, tu ratoncito nace pelón. Bueno, desnudo, pues, sin pelito. ¿Correcto? Ah, bueno, ya conoces el D. George. No profundizo en él, su sintomatología y todo, porque inevitablemente lo vamos a ver después. Pero continuamos. Vamos a pasar a este que sigue. ¿Qué te gusta? ¿Unos 20, 25 minutos más? Bueno, unos 20 minutos más. Exposición y vámonos. Así que no te me decaigas todavía. Todavía nos falta un poquito. Ahora vamos a hablar de la médula ósea. La médula ósea, que también es un órgano linfoide. ¿Qué órgano linfoide? Central. Central. Primario, central. ¿Ok? Que para que veas si tiene declarado el aspecto hematopoyético. De aquí salen las células troncales que derivan hacia las células de estirpe sanguínea. Aquí sí es el origen de. Vamos a hablar un poquito del telate. Y la médula ósea, aparte de este efecto, es también muy conocida por ser el hogar inicial de unos linfocitos muy importantes asociados a la respuesta adaptativa, que se llaman, ¿Linfocitos B? es correcto. El lugar donde se originan los linfocitos B es la médula ósea. ¿Correcto? Por favor, no sean como la mayor parte de la Vox Populi que piensan que los linfocitos B se hacen en el vaso. No, por aquello de la letra, no. Los linfocitos B se hacen en la médula ósea. ¿Correcto? Bien, entonces. De hecho, sí, yo creo que lo vamos a dejar hasta órganos linfoides secundarios. Sí, 10, 15 minutos más para que no se me traumen. Muy bien. Aquí un par de datos interesantes de la médula ósea. Primer dato, puede actuar como órgano linfoide primario y secundario. ¿Qué? Sí. Puede ser tanto central como periférico. Puede ser tanto primario como secundario. No es cierto, claro que puede. Cuando veamos linfocitos B te vas a dar cuenta del mecanismo, pero lo que sucede aquí es que pueden llegar algunos antígenos a la médula ósea y presentarle desde ahí los antígenos al linfocito B. ¿Se puede? Claro que se puede. Segundo,
Aquí, obviamente, con esta presentación correspondientemente antigénica, tu linfocito B tenderá o tendrá capacidad de madurar y volverse una célula plasmática secretora de anticuerpos. Acuérdate, cuando el linfocito B es capaz de secretar anticuerpos, se vuelve célula plasmática. Con un paso per se de maduración, de expansión clonal también, pero eso lo veremos después. Obviamente, como lo dice aquí, este proceso de maduración está sujeto a la asignación y reconocimiento de antígenos, perdón, de antígenos, en la bonita médula ósea. Aquí la podemos ver. La médula ósea, obviamente, como ya lo tendrás que saber, es un componente que está justamente dentro de los huesos. De los huesos largos particularmente. Aunque aquí hay un detalle muy interesante, no solamente hay médula ósea y ya. La médula ósea se divide en dos. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. No confundir una con otra y no generalizar médula ósea. Si yo te hablo de médula ósea, tú tienes que decir, bueno, hay dos tipos, profe. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Correcto? Vamos a empezar con la de abajo porque obviamente es la que menos nos interesa. La médula ósea amarilla, aunque también está por dentro del hueso, hay que decirlo, ambas médulas óseas están por dentro del hueso, debajo de este concentrado de calcio particularmente. Bueno, se llama amarilla particularmente porque se compone de grasa. ¿Tenemos grasa dentro de los huesos? Sí, absolutamente sí. ¿Va aumentando el paso de los años, profe? Es correcto, también va aumentando con el paso de los años. Ojo aquí, no podemos ser restrictivos aquí tampoco y decir que la médula ósea amarilla no tiene actividad hematopoyética. Puede tener, pero mucho menor en contexto de la médula ósea roja. Y de hecho esta capacidad hematopoyética está más relacionada a las células que están más implicadas o mayor cantidad en la médula ósea amarilla. Si estamos hablando de grasas, ¿cuáles son las células que crees que pueden estar ahí metidas? ¿Adipocitos? Es correcto, adipocitos. Entonces, quédate con que hay poca actividad hematopoyética más dirigida hacia los adipocitos. ¿Correcto? Repito, esa es la que casi no nos interesa tanto. Bueno, no interesa tanto. Bueno, otro detalle importante. Esa la encuentras a lo largo del hueso. En huesos largos también, mira, pero ahí como esparcidita. Vamos con la que sí nos interesa. La médula ósea roja. En donde aquí sí, si hay algo que le gusta sea de la médula ósea roja, es hematopoiesis. Aquí sucede la hematopoiesis. ¿Correcto? Muy bien. A diferencia de la médula ósea amarilla, esta es abundante en la niñez. Y conforme creces, se irá perdiendo. Su capacidad particularmente hematopoyética, para ser sincero. Ok. Contiene células troncales. ¿Qué son las células troncales? Cuéntame. ¿Qué es una célula troncal? Dime, Ernesto. Son células que pueden diferenciarse hacia otros tipos de células. Excelente, Ernesto. También le dicen pluripotenciales. Y también les dicen, con malos términos, células madre. No son células madre. O sea, ¿quién es el padre entonces? ¿No? Madre es la que vale la América. Estas son células troncales. ¿Ok? Perdón si hay algún aficionado águila. No, lo siento, pero, ¿sabes? No. Hey, ustedes y yo, por lo menos en ese gusto, no. Y de hecho se está valiendo mal, pero bueno, no importa. Vamos bien, ¿no? Células troncales, ¿en dónde? En la médula roja. Ahora, ¿por qué se llama roja? ¿Qué crees que abunde ahí? ¿Eritrocitos? Es correcto, aquí hay mucho eritrocito, porque lo vamos a ver más adelante. Aquí también irrigan algunos vasos sanguíneos. También hay sangre que circula hacia el interior de los huesos. Si no, pregúntate, ¿cómo carajo salió una célula de la médula ósea? Tiene que irse hacia la sangre.
Ahí abundan los eritrocitos. ¿Vientos? Y a diferencia de las células, a diferencia de la localización de la médula ósea amarilla, como ves aquí, que está a lo largo del hueso, bueno, la médula ósea roja está en los extremos de los huesos, largos también. Ajá. En ese tejido esponjosito, en los extremos, ahí tienes esta bonita médula ósea roja. Muy bien. Lo que les decía, bueno, dato importante, ¿cuándo empiezo yo a generar esta capacidad netamente hematopoyética? Más o menos el sexto mes de gestación. Más o menos el sexto mes de gestación, tú vas a tener o vas a empezar a generar esta capacidad hematopoyética. Vas a empezar a obtener y a generar y a usar y a activar a tu médula ósea. Vas a tener médula ósea activa. Dato importante, ¿eh? ¿Vientos? Hablar de médula ósea activa, entonces, es hablar de que ciertos huesos de tu cuerpo tienen esta capacidad hematopoyética muy desarrollada. Ajá. ¿Cuáles son estos huesos del cuerpo que tienen esta capacidad hematopoyética tan bien desarrollada, tan chida, tan presente? Aunque obviamente, como te digo, conforme pasan los años, esto se va perdiendo. Aquí están. Te doy un minuto para que los escribas. El fémur, la pelvis, las vértebras, el cráneo, la mandíbula, el esternón, las costillas, el húmero, las escápulas y las clavículas. De todas esas, mientras la vas escribiendo, contéstame, ¿cuál crees tú que sea el lugar idóneo para células hematopoyéticas o troncales? Las vértebras. Muy bien. Las vértebras por estar en la proximidad de la columna vertebral. Aunque, ojo, no estoy diciendo que nada más ahí. De hecho, están en cualquiera de esos lados. Pero en las vértebras, en la columna vertebral, a gusto. Ahí están al 100%. Bueno, anotando, te repito. Fémur, pelvis, vértebras, cráneo, mandíbula, esternón, costillas, húmero, escápulas y clavículas. Ustedes me dicen cómo terminen, por favor. ¿Listo? Ya. Bien, entonces. Ahora, de hecho está muy padre ver eso. No sé si alguien vio un capítulo de House en donde un niño podía salvar a su hermano utilizando células potenciales para erradicar posiblemente un cáncer. Y el doctor Foreman, quien sabe, quien vio la serie sabe qué show, pues de plano agarró una jeringa y se lo empezó a sacar de los huesos de la rodilla o de los huesos ubicados en la parte de la pierna. Se puede, claro, aunque se obtienen muy pocas. Entonces tienes que estar clave, que clave, que clave. Está cañón eso, ¿eh? Pero se puede porque ahí tenemos médula ósea activa. Y como era un niño, pues había más. ¿Se entiende? Porque todo el mundo sabemos que la mejor serie sobre medicina es House Diagnóstico Médico, seguida por algunas nuevas como El Residente, si la han visto está chida, El Residente, está la de New Amsterdam, que es más como sentimentaloide, está la de Good Doctor, también altamente recomendable, y ya al último está la de Meredith Grey. O sea, ya quiero, o sea, bueno, no quiero hablar de eso, pero sí, la de, ¿cómo se llama esa serie? Grey's Anatomy, es correcto. En donde parece más una visita al hotel con medicina, ¿no? Pero todos se dan contra todos. No sé si sea así, ya me contarán ustedes.
Pero, pues caray, qué presionados están. Continuemos, chicos. Ya casi terminamos, ¿eh? No se estresen. Esto. Como te dije, es importante saber también que esta particularidad de medullosia roja nace por el contenido de eritrocitos, lo que señala entonces que hay un conducto sanguíneo que es capaz de entrar al hueso y llegar precisamente a estas partes del extremo del mismo. Ok, eso se logra a partir de venas y arterias, pero hay una que es la campeona en esta irrigación sanguínea. Se llama nutricia. La arteria y vena nutricia irriga sangre hacia el interior del hueso. Uh-huh. La arteria y vena nutricia a través de un conducto que se llama el conducto de Havers, que también le dicen conducto ostiónico. Ah, pero esto no es anato, de nada, pero de una vez lo sabes. ¿De acuerdo? Que hay que reconocer que no solamente lleva, pues, irriga sangre, también hay terminaciones nerviosas, por ejemplo, que son capaces de entrar ahí. Y adivina quién también está ahí. Uno que otro vaso linfático. No es cierto, 100%. En este conducto de Havers, en este conducto ostiónico. ¿Queda claro? Muy bien. Ahí cuando abran un huesito se lo van a ver y van a acordarse de mí. De hecho, se puede ver los huesitos del pollo, pero bueno, ya no vamos a pensar en eso todavía. Y levantemos las manos hacia el Señor, la última diapositiva del día antes de la exposición final. El siguiente tema, que ya veríamos la próxima semana, es la existencia de órganos linfoides secundarios. Ya nos vamos a meter con el vaso, algunos ganglios linfáticos, ajá. Pero sí quiero que determines esto de manera importante antes de eso. Quiero que reconozcas la existencia de dos linajes a partir de la hematopoiesis que pueden existir y que van derivados del tipo de función inmune que tienen las células. ¿De qué hablo? Bueno, una hematopoiesis también puede dividirse en mielopoiesis o linfopoiesis, ojo. Una hematopoiesis también se puede dividir en mielopoiesis y en linfopoiesis. Dependiendo, esta es la palabra clave, el linaje de las células que vas a obtener. Ah. ¿Y cómo los diferencio, profe? Juego de niños. La linfopoiesis hace referencia a ¿qué? A los linfocitos, tanto T como B. Y uno que otro colado, como los NK, que esos también están bien chidos, los natural killer. Si tú hablas de mielopoiesis, hace referencia a esas células, ajá, que no tienen un linaje perteneciente al estirpe linfocito. Macrófagos, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, megacariocitos, hay muchos. Pero si no pertenecen al estirpe linfocito, es lo más seguro es que vengan de un linaje de mielopoiesis. Por Dios, sencillito. Entonces, tranquilos todos. De hecho, planeaba continuar, por eso el pandita agresivo, pero creo que por lo menos hoy vamos a dejarlo hasta aquí en contenido temático para pasar a la exposición de sus compañeros, de la cual espero, obviamente, grandes cosas. Pregunta del millón. Bueno, ya se darán cuenta que el próximo tema ya es los órganos linfoides secundarios. Nos pasamos a los terciarios y adivina qué, llega la respuesta inmune, a la mejor de todas. La menos celebrada, pero de las más importantes por ser la primera barrera. Pero bueno, perdón que me emocione, pero precisamente mi doctorado fue sobre respuestas inmune innata y la amo como he amado pocas veces en mi vida. Bueno, varias, pero esta sí fue recompensada. Bueno, otras también, pero bueno, ya no voy a discutir eso con ustedes en este momento, no quiero llorar. Ha llegado la exposición. Ok, entonces, todo suyo, chicos, por favor, háganme sentir orgulloso.
háblenos justamente del tema de la viruela. Y listo, terminamos clase. Entonces, repito, para los que no pongan tanta atención o piensen que ya me puedo ir a comer la quesadilla mientras mis compañeros exponen, las preguntas o cierta información que manifiesten sus compañeros ahorita va a ser usado en examen, en línea y examen oral. Mejor hay que escucharlos. ¿Qué se van a tardar? ¿20 minutos? ¿25? Pongan atención y ya nos vamos todos, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? ¿Quiénes son los que van a pasar, porfa? ¿Nadie va a pasar? Sí, profe. No, sí, profe, nosotros. Dale, bien. Vamos, vamos. Lístense, por favor. Qué chida clase. ¿A poco no se sintió ligerita? Sí, no. Tranquila, fuimos navegando. ¿Cómo no? Sí, sí. Tranquilo. No pasa nada. Es que hablar de esto está chido, la neta. Te la vas campechaneando, platicas, te acuerdas, nada, está chido, la neta. Esperemos unos minutos en los que los compañeros lo proyectan y nos arrancamos. ¿Salió la pantalla? Ya se está viendo. Vientos. Atención, chicos. Gracias. Pongan atención a la ¿Me información que escuchan? manifiesta. Sí te escucho, Freddy. Porque repito, examen, Gracias. tanto en línea como oral, puede salir de aquí. Pongan atención, sus compañeras se esforzaron, por favor, échenle. Ingeniero, no soy ingeniero, tengo doctorado, pero no me subo, está chido. Dale, chicos, van. Perdón, doctor. Nada pasa nada, hombre. Dale. Buenas noches, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo de, bueno, en el equipo 1 que les va a hablar sobre los experimentos de Jenner y la parte de la viruela como tal. Y bueno, la siguiente, por favor. En esta parte del principio les voy a hablar sobre un contexto histórico, un contexto importante que se nos hizo, pues sí, muy importante para mencionar, para ya dar después paso a sobre Jenner y esta parte en general. Y bueno, esta parte histórica es sobre, bueno, la siguiente, por favor. La última persona que se infectó de la viruela como tal. Y para esto nos remontamos al 11 de agosto de 1978 en Birmingham, Reino Unido, que a lo mejor les suena la ciudad porque pues es de una serie famosa ahorita, pero esto no nos importa. Y bueno, la siguiente, por favor. La señora Parker, quien era, bueno, quien estaba en la Escuela de Medicina de Birmingham, de Medicina de Birmingham, en la mañana del 11 de agosto se empezó a sentir muy mal. Le aparecieron pues sí, en la parte de la cara, de las extremidades superiores e inferiores, en la parte de la espalda, le salieron las manchas muy, muy feas, unas manchas, pues sí, feas en toda esta parte. Entonces su familia, pues dijo, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces bueno, según los médicos en un principio, dijeron que pues era algo, pues sí, algo sin ser tan feo, por así decirlo. Pero, bueno, la siguiente, por favor. Pasaron días después, entonces vieron que los síntomas estaban peores, las manchas estaban aumentando, las manchas eran más evidentes y la señora Parker se empezó a sentir muy mal. Y bueno, la siguiente, por favor. Para esta fecha, sus familiares le hicieron una cita en el hospital de Birmingham, Reino Unido, el cual, la siguiente, por favor. Bueno, en el cual las enfermeras mencionaron que pues estaba muy mal, o sea, estaba demasiado mal debido a esto y pues sí, muy feo. Entonces, para esto, ya en esta fecha, el doctor, profesor Simons, creo que se pronuncia así, Simons, vio a la paciente, le examinó todo esto, entonces dio como la conclusión de que sí, efectivamente era la viruela como tal, que pues alarmó todo el mundo, ya que pues se pensaba que este virus estaba pues ya, pues sí, no existía ya como tal, pero pues esta paciente se dio este virus. Y la siguiente diapositiva, por favor.
Después, ya pasaron varios días después. La siguiente, por favor. Bueno, esto fue muy importante tanto en la ciudad de Birmingham como ya en el aspecto internacional, ya que pues estaban muy espantados todos. Entonces, bueno, la OMS dijo más o menos, ya que igual ya estaba la OMS presente en todo esto, mencionó que la incubación de la viruela era de aproximadamente unos 11 días, más o menos aproximadamente, pero estaban con la ansiedad de aproximadamente unos 15 días, debido a que se pensaba que, que pues bueno, la viruela se fuera a expandir más en la ciudad de Birmingham y después a todo Reino Unido y después a más lugares. Pero la incógnita, la pregunta como tal, era que una persona normal, aparentemente sana, se infectó de este virus, en primer lugar. Entonces ya, bueno, en esta historia ya entra el profesor Simons, quien era el que dirigía, bueno, que dirigía el laboratorio de viruela en la Escuela de Medicina de Birmingham, donde la señora Parker estaba trabajando. Entonces vio que efectivamente del laboratorio en el que trabajaba este virus pues se filtró. Entonces pues fue su culpa, por así decirlo, que la señora Parker se infectó. Entonces los focos de atención estaban en el profesor, junto con más doctores, profesores y todo esto. Y la siguiente, por favor. Y bueno, mientras esto sucedía, la señora Parker, la siguiente, por favor. No sé si ya se ve la diapositiva, la otra. No, bro, está en la misma. Bueno, les sigo mencionando. Mientras esto estaba pasando sobre las vacunas, que bueno, ya estaban vacunando a las personas, todo esto, no, son más atrás, por favor. Más, ahí. Bueno, mientras esto estaba pasando, la señora Parker ya se encontraba muy mal. En esta diapositiva podemos observar las fotos reales de la señora Parker. O sea, ven en la parte de su cara, la parte de sus piernas, cómo estas ampollas, estas llagas estaban. Y bueno, algunos ya de los síntomas ya finales, por así decirlo, o de los que más estaban empeorando la salud de la señora, eran las ampollas en todo el cuerpo. Igual los médicos, ya al final de la vida de la señora Parker, dijeron que había sufrido insuficiencia renal, igual la ceguera, que bueno, ya la mencionaron, que bueno, la ceguera debido a todas estas ampollas en toda la cara, pues no podía ver debido a todo esto, la incapacidad de comunicarse y todo esto. Entonces ya pues básicamente la salud de la señora Parker ya estaba demasiado mal y bueno, ya faltaban muy pocos días para pues lo peor, ¿no? Y bueno, la siguiente diapositiva. Nah. El 5 y 6 de septiembre, bueno, el 5 de septiembre se muere su madre, se muere la madre de la señora Parker, debido, según los médicos, a un infarto, por todo lo que está pasando. Y bueno, el 6 de septiembre, la siguiente, por favor. Uno de los profesores encargados del laboratorio de la viruela de medicina de Birmingham se suicidó debido a que, pues, no sé, supongo que se pensó este profesor de que, pues, todo lo que está pasando es por una equivocación. Entonces, se suicidó el 6 de septiembre en su casa. Y bueno, una de las frases que puso fue que lamento que se perdiera la confianza que muchos de mis amigos y colegas depositaron en mí y en mi trabajo. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya por último, en 11 de septiembre, o sea, solo pasó muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo, creo que fue un mes exactos,
ya que se enfermó en agosto, el 11 de agosto, y pasó al 11 de septiembre, un mes, todos los síntomas pasaron muy rápido. La siguiente, por favor. La señora Parker falleció. Y aquí les muestro una imagen de las noticias que pasaron ese día exactamente. Y bueno, esta parte histórica es muy importante, ya que, bueno, ahorita vamos a dar ya más contexto sobre los experimentos de Jenner, la viruela como tal, y todo esto. Y los dejo con mi compañero, Víctor Hugo. Ok, bueno, entonces a mí me toca hablar de las generalidades y para empezar hay que definir qué es la viruela. Esta la podemos dividir como una enfermedad aguda y contagiosa que va a ser provocada por el virus de la variola. Ahora, este virus es muy curioso porque tiene una característica muy especial y esto es que es capaz de replicarse en el citosol, algo que es muy raro en este tipo de ADN, digo de esos virus que son de ADN, y eso le da esa característica muy especial. Y por otro lado están los tipos de la viruela. Van a haber dos tipos importantes, que es la viruela clásica y el alastrim. Ahora primero quiero enfocarme en el alastrim, que es como la forma más leve, por así decirlo. Eso se debe a que tiene una tasa de mortalidad de menor al 1%. Y el problema que presenta esto es que como no causa unos síntomas muy graves en estos pacientes, es más fácil que se contagie. Ahora, volvamos al otro caso, que es la viruela clásica. Esta tiene una tasa de mortalidad mayor al 30% y tiene 4 subtipos. El más importante podríamos mencionar a la viruela hemorrágica, que como lo dice su nombre, causa hemorragia. Y es la forma más común de la viruela alrededor de la historia. Siguiente, por favor. Ok, pero entonces ahora vamos a hablar de qué sucede, cómo llega la viruela y qué hace en el organismo. Este puede llegar por tres vías. La primera y la más importante es la diseminación respiratoria. La segunda es por el contacto con un fomite, que son estos objetos inanimados que fueron expuestos a una persona infectada, como puede ser la ropa, y que también se llegó a utilizar como un arma biológica, también puede ser parte. Y también con el contacto a estas heridas, entre comillas, que tenían estas personas, estas pápulas, estas pústulas. Pero bueno, entonces el punto es que esta persona va a sufrir, el virus va a entrar por su tracto respiratorio, ya su tracto va a empezar a replicarse y va a empezar a propagarse hasta su tejido linfoide. Aquí es la parte más como interesante y curiosa de todo esto, es porque este virus va a interactuar con los macrófagos y los va a utilizar como si fueran caballitos de Troya. Siguiente, por favor. Entonces van a llegar todos estos caballitos de Troya y van a llegar a los órganos linfáticos. Y aquí es cuando es muy, muy chido porque aquí tiene acceso, además de todo la vía linfática, tiene acceso a la vía cardiovascular. Entonces aquí es la parte en la que se le denomina la viremia, porque ya hay presencia del virus en la sangre, y va a llegar al hígado, va a llegar al vaso, va a llegar a la médula ósea y a más partes del cuerpo. Y esto va a suceder alrededor del tercer al cuarto día. Y aquí no se presentan síntomas. Entonces aquí va a seguir una replicación. Y ya por el octavo al 12º día va a haber una viremia secundaria. Esta va a ser mucho más intensa. Y en este momento es cuando ya se presentan los síntomas. Estos pacientes van a presentar un malestar general, un dolor de cabeza, fiebre y un dolor de espalda al inicio. Y además, a partir de este momento, ya también van a ser contagiosos. También ya va a haber presencia del virus en los vasos dérmicos, entonces eso va a causar inflamación y eso va a llevar a la formación de pápulas, luego pústulas, y por esa parte va a dar esa característica visual de la viruela. Siguiente, por favor. Pero entonces ahora hablemos de qué está haciendo el sistema inmune para combatir a la viruela. Uno de los papeles más importantes se los lleva a las células T citotóxicas. Estas se van a encargar de inducir la apoptosis de las células del sistema reticuloendotelial que ya son infectadas. O sea, estas células ya trabajan para el virus, por así decirlo. Se cambiaron de bando, por así decirlo. Y entonces eso es el trabajo de las células T citotóxicas. Siguiente, por favor. Pero obviamente no están solas. También van a entrar los anticuerpos neutralizantes, que por hacer una analogía son como lobos solitarios. Estos pueden neutralizar sin la ayuda de una célula
Y también va a estar la inhibición de la hemoaglutinación, que hay que hacer un pequeño paréntesis, que la hemoaglutinación podemos verlo como si el virus se aprovechara de un eritrocito para así propagarse. Entonces, aquí lo que pasa es que un anticuerpo va a impedir esa hemoaglutinación. Siguiente, por favor. Pero ok, entonces con el avance de esta enfermedad van a haber muchas complicaciones. Va a haber una ulceración corneal, va a haber una neumonía, va a haber un edema pulmonar, pero finalmente la causa de muerte de todas estas, la mayoría de estas personas va a ser una toxemia. Esto nos quiere decir que es una contaminación de la sangre por toxinas que finalmente van a llevar a la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, o sea, antes de la muerte va a haber un fallo renal y eso finalmente va a llevar a la muerte. Pero ahora, en el caso de que todo haya salido bien y haya habido una recuperación, van a estar los anticuerpos neutralizantes, que estos van a permanecer durante meses y años y tal cual van a ser como veteranos de guerra, por así decirlo. Van a estar listos por si se vuelve a enfrentar a esta gente. Pero bueno, entonces terminamos diciendo esto y vamos a hacer una pausa para hablar del trabajo de Edward Jenner. Siguiente, por favor. Buenas noches. Primero hay que recordar que durante el siglo XVIII la viruela tenía una gran tasa de letalidad. En los adultos era de un 20 a un 60%, pero en los niños era aún más grande. Podía llegar incluso hasta el 90%. Y además, la gente que lograba sobrevivir a la viruela pues presentaba varias secuelas, como lo es la ceguera o también deformidades en el rostro, ocasionadas por todas las heridas que en su momento tuvieron. Y bueno, Edward Jenner nace en 1749 en Inglaterra y su curiosidad por las ciencias y por la naturaleza son las que lo llevan a prepararse como médico. Se dice que durante esta preparación él escuchó a una ordeñadora decir que ya no iban a contraer viruela debido a que ya había contraído la viruela vacuna, por lo que ya tampoco iba a tener deformidades en el rostro ni ninguna de estas cosas. Ya es unos años después cuando Edward Jenner se pregunta si se puede utilizar este virus como una vacuna en vez de seguir utilizando el virus de la viruela humana para la inmunización como ya se había estado haciendo anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor. Y es en 1796 cuando Jenner conoce a una mujer de nombre Sarah. Bueno, pues ella ya había contraído la viruela vacuna de la vaca Blossom y tenía pústulas en las manos. Entonces Jenner toma líquido de estas pústulas y se lo pone a un niño, al hijo del jardinero, de nombre James. Le hace unos cortes en el brazo como de lo de un pulgar de largo y entonces espera a ver cómo evoluciona. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y bueno, para el séptimo día, el niño reportó una sensación de pesadez en el hombro con un poco de dolor. Y en el noveno día es cuando se dice que se la pasó todo el día enfermo. Pues tuvo una disminución en el apetito, sensación de frío, un leve dolor de cabeza e incluso pasó una noche algo inquieta. Pero ya en días posteriores mejoró su estado de salud y estuvo casi como si nada. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora habría que saber si el niño verdaderamente había quedado inmunizado contra la viruela humana. Entonces, para el 1 de junio, Jenner vuelve con este niño, vuelve a realizar los cortes en el brazo, pero esta vez con la viruela humana y espera a ver su evolución, la cual es buena debido a que no termina desarrollando el virus y entonces él concluye en que la vacuna ha funcionado. Pero incluso hubo algunos colegas que no estaban de acuerdo con esto, pues hasta dijeron que con esto la gente se iba a terminar convirtiendo en ganado. Pero él agarró más niños, siguió distribuyendo este método hasta que
la inoculación que se hacía con el virus el virus humano, pues ya terminó siendo prohibida. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Y de dónde viene la viruela? Pues bueno, proviene de la familia de los poxvirus que ocasionan daños en la piel y se puede dividir en dos subfamilias. Una que afecta solamente a insectos, pero esa no la vamos a tocar ahorita, y la otra que afecta a los mamíferos y alguna vez, que es la Cordopoxvirinae, que se divide en algunos géneros. En este caso vamos a ver al ortopoxvirus, que es donde se encuentra la viruela humana, que se transmite principalmente por la vía respiratoria. Y también aquí está la vecinia, que es la que ha sido utilizada para las vacunas. Y en su momento se creía que esta era la viruela vacuna, pero ya se descubrió que son totalmente distintas. Y lo que se cree ahorita es que probablemente sea un híbrido entre la viruela humana y la viruela vacuna, pero la verdad es que aún no se conoce como tal su hospedador primario ni nada de eso. Lo que sí es que puede afectar tanto a los humanos, a las vacas y a los búfalos. Y por último, la viruela vacuna, que se encuentra principalmente en los roedores, más o menos por Europa, por Asia, y esta puede ser transmitida a los gatos y los gatos la pueden transmitir a los seres humanos. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero. Bueno, pues yo les voy a platicar de cómo fue el proceso de la atenuación de la viruela, porque si bien sabemos que la vacuna fue descubierta en el año 1796 y todo el show, pues no fue hasta casi 200 años después, en 1977, cuando ya se terminó de erradicar, por así decirlo, la viruela, porque ya sabemos que el último caso de la chica que mencionaron mis compañeros en el principio, pero pues esto fue así, ¿no? Como que se descubrió la vacuna y nadie quería vacunarse. Tanto así que este tipo Jenner presenta su proyecto y todo ante la Real Sociedad y le dice, no, ¿sabes qué? Pues está mal, así no es. Pues que vas a andar experimentando tú con la viruela, ¿no, chamaco tonto? Algo así. Siguiente, por favor. Y pues por lo mismo, porque pues nadie había hecho algo similar, como a gran escala, como ya de una manera más formal, por así decirlo, pues la gente no quería vacunarse. La gente sencillamente decía, no, pues ¿sabes qué? No me voy a vacunar porque, pues, como decían mis compañeros, me voy a transformar en vaca o algo así. Siguiente, por favor. Pero ya un año después, en 1799, sujeto Jenner viaja a Inglaterra y en busca de voluntarios. Como pues ya esperábamos, pues nadie quiere vacunarse ni nada así. Si no fue porque médicos de Londres precisamente empezaron a vacunar tanto a familiares y pacientes, como experimentando también ellos de si era verdadero o no que la viruela vacuna podía disminuir los efectos de una persona que contrajera después la viruela humana. Siguiente, por favor. Todo este proceso hizo que la vacuna se fuera popularizando, tanto que a finales de los años 1800 la mayoría de los países europeos ya habían alcanzado la vacuna, gracias a que pues sí se iba regalando, por así decirlo, como que la vacuna se iba diciendo, pues mira, esto te puede servir, úsalo. Siguiente, por favor. Y parte de lo que sucedió también en el año 1800 es que Jenner envía a Waterhouse en Nueva Inglaterra muestras de la vacuna para que las use para vacunar la zona, y después va a convencer a Thomas Jefferson para vacunar a Virginia. Siguiente, por favor. Ahora, no fue sino hasta 3 años después que se inició como una gran campaña de vacunación, por así decirlo, a nivel mundial, aunque pues prácticamente solamente fue para los virreinatos de España.
ya que esta fue llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna a cargo del doctor Javier de Balmis. Y esta tenía como objetivo tres cosas: era enviar virus, enviar instrumentos de conserva donde pudieran guardar muestras del virus, y tres, instruir a los médicos del virreinato, por así decirlo, sí, de los virreinatos, para que después ellos fueran vacunando más poblaciones y se fuera esto expandiendo. Siguiente, por favor. Ahora, ellos para enviar el virus, como ya habían mencionado mis compañeros, el virus de la viruela se desarrolla en un periodo de tiempo muy corto, no es muy largo, y pues en esos tiempos el viaje, como tenía que ser por mar, pues tardaba mucho. Para esto fueron utilizados niños como reservarios humanos. Se utilizaron 22 niños de Galicia, que son llamados los galleguitos, para que los fueran infectando de dos en dos para de esta manera lograr que el virus llegara a las Américas. Siguiente, por favor. Ahora, cuando llegan a las Américas, se divide en dos. Llegan a Venezuela. Después de ahí se divide, una parte va hacia el sur, que los Andes, Perú y todo eso, Argentina, y otra que viaja hacia México, bueno, hacia el norte, Cuba y México y todo eso. Para después salir de México, del puerto de Acapulco, con 26 niños más y viajar hacia las Filipinas para, pues sí, seguir expandiendo la vacuna. Siguiente, por favor. Después de esto, por todo el viaje que se aventaron, fueron repartiendo vacunas tanto por China y países de Asia y África, hasta volver a España en 1806, cuando se dio por terminada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Siguiente, por favor. Ahora, pues nada de eso sirvió así como de mucho en aquel entonces, o sea, sí, pero no fue algo que lograra así como que frenar el virus a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto solamente se hizo para los imperios que eran españoles y pues los que quedaban de paso. Entonces el virus pues seguía en algunas otras regiones. Tanto así que en el 58, en 1958, ya 200 años después, bueno, 150 años después, se le reporta a la Organización Mundial de la Salud, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, pues no, mira, de hecho hay 63 países que aún tienen el virus muy desarrollado. Siguiente, por favor. Después, en 1967, ya se toma así como que la iniciativa y se inicia la campaña de vacunación con la meta de erradicar finalmente la viruela de todo el mundo. En ese año solamente hubo 2.7 millones de muertos a causa de la viruela. Siguiente, por favor. 10 años después, termina así como que la erradicación de la vacunación. Bueno, el fin de la vacunación en 1977, pero no es hasta 1980 que la Organización Mundial de la Salud pues da el informe, ¿no? De que finalmente el mundo quedó libre de la viruela. Y pues ya eso sería todo. Los dejo con mi compañero. Perdón, ¿sí se ve y se escucha? Sí veo la presentación, pero no te veo a ti, Freddy. Perdón. Ok, ya, Ahí está. ahora sí. Listo. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre una amenaza mundial que corresponde precisamente a la viruela. Y es bueno, creo que te faltó esto, Ángel, pero es sobre la viruela como arma biológica. Hoy en día no solo nos encontramos amenazados contra armas atómicas, sino que también hablamos de otro nivel que ya es muy antiguo, pero de alguna forma sí preocupa a todos los países, que es el uso de armas biológicas y químicas. Entonces existe la posibilidad de que la viruela sea una de estas. Antes de comenzar debemos comprender que el terrorismo pues, es una forma violenta para intimidar y desestabilizar un país, ya sea provocando miedo, pánico, dando un desorden social y pues provocando su desestabilización económica. Cuando hablamos de armas biológicas, estamos hablando de que es un ser vivo o un patógeno
o un producto tóxico de este que pues tiene la finalidad de producir muerte, de incapacitar, de producir lesiones a los seres humanos, ya sea para diezmarlos, a los animales o a las plantas. Tenemos varios antecedentes históricos sobre el uso de los entes biológicos en la guerra y nos vamos a remontar hacia 1343 en el asedio de Tártaro sobre Cafta. Cafta era una ciudad que se encontraba que se encuentra en Asia, hoy es parte de Ucrania, y en aquel tiempo sobre el ejército tártaro cayó una peste, que es la peste bubónica. Entonces, este ejército que estaba rodeando, asediando a la ciudad de Cafta, pues ya estaba por perder la guerra, y entonces se les ocurrió la maravillosa idea de catapultar cuerpos de sus soldados muertos hacia el interior de las murallas de la ciudad. Entonces, cuando hicieron estos, ellos tenían la idea de que si ellos mandaban estos cuerpos, estos iban a soltar gases que iban a enfermar a las demás personas. Pero pues ya más tarde se comprobó que esto no funcionaba así, sino que los verdaderos culpables de haber comenzado o la expansión de la peste eran las ratas. En aquel momento las personas creían que esto era un castigo divino porque no importaba dónde fueran, la peste iba con ellos. Pero lo que no entendían en ese momento es que las ratas eran las que iban con ellos, ya sean las ratas o las pulgas. Entonces todo esto fue provocado inicialmente por la pérdida inicialmente por la invasión de Cafta. Más tarde, tomamos como ejemplo la situación que vivieron aquí en la Nueva España los indígenas cuando se fueron diezmados también a los conquistadores ingleses. Se les ocurrió la misma idea de aplicar de traer enfermos con viruela hacia América para poder ganar pues la batalla contra los nativos y contra los franceses, cosa que aplicaron, pero pues ya no dio mucho resultado porque pues ya más adelante con los descubrimientos de Jenner o con los experimentos de Jenner pues ya se fue perdiendo como que esta idea ya, porque pues ya no funcionaba. Otro ejemplo que tenemos es en 1984, cuando unos fanáticos religiosos con el afán de ganar unas elecciones atacaron con salmonela un restaurante en Estados Unidos, esparciendo polvo sobre los alimentos, y así cobraron la vida de 750 personas. Y bueno, uno de los más recientes sobre ese sentido es el ataque a las Torres Gemelas, cuando más tarde en las siguientes semanas se comenzaron a enviar sobres con carbunco o anthrax a diferentes oficinas de medios internacionales y de políticos estadounidenses. Y ya esto motivó de alguna forma a una preocupación extrema sobre qué otras enfermedades se pueden usar para usarse como armas. Entonces, otros ejemplos que tenemos son el uso de armas químicas. Esto es un poco diferente, pero funciona prácticamente igual. Tenemos ejemplos como en 1995, cuando hubo un ataque de gasarín en el metro Tokio, que el gasarín pues produce náuseas, vómitos y algunas convulsiones. Y otro más reciente de 2016 fue cuando en Siria el gobierno, el régimen sirio expulsó cloro y gas mostaza contra sus ciudadanos, provocando severas quemaduras en ellos. Bueno, ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de medidas muy importantes, específicamente en los centros de prevención y control de enfermedades, sobre cuáles son los niveles de reacción ante ataques biológicos. El más importante es el A, y si nos damos cuenta, la viruela se encuentra en este nivel porque se considera como de extrema preocupación, porque es un germen de máxima prioridad, porque tiene la habilidad de expandirse rápidamente. Tiene un riesgo elevado para la seguridad nacional porque pues prácticamente al ser una comunidad o una sociedad global, el día de hoy nadie está exento, entonces donde quiera que vayamos podemos llevarla. Posteriormente tenemos otras opciones como el nivel B, que son moderadas, y la C, que de alguna forma son emergentes, aún no se conoce exactamente cuál es el nivel de reacción. Entonces, la viruela ha sido una de las pandemias globales más importantes porque es el enemigo histórico del hombre. Se cree que apareció en el año 10.000 a.C. y se fue expandiendo a través de los mercaderes. Los seres humanos no tenían la forma de cómo reaccionar, y a pesar de que ya existían la inoculación o las vacunas, no podían responder de forma adecuada porque no se habían enfocado de alguna forma a atacarla apropiadamente, y más importante porque no existía una solidaridad mundial.
Entonces, hacia 1950 se tenía una pandemia global. Había muchos países en el mundo que tenían este problema y los gobiernos ya no sabían qué iban a hacer porque si la eliminaban en un país, alguien viajaba de otro país con la enfermedad y volvía a provocar un brote en esa región. Entonces, tanto la migración, el crecimiento demográfico, el proceso de globalización, pues es un riesgo, representa un riesgo para todos, no importa en qué país vivas. Entonces, por lo tanto, se requiere de priorizar y de solidaridad. Y fue una visión que tuvo el viceministro de Salud de la vieja Unión Soviética, en que le recomendó a la OMS que diera una mirada global al asunto, es decir, que todos los países se unieran al unísono para que los países más pobres tuvieran acceso a estas vacunas. Entonces, se iniciara una campaña global. La OMS al principio, pues, analizó esta propuesta y finalmente hacia 1967 estuvo de acuerdo y designó al doctor Donald Henderson a una misión global contra la viruela. De tal manera que ya a los 10 años de esta campaña, hacia 1977 se registró el último caso en Somalia del virus y ya para el 8 de mayo de 1980 la OMS pues ya declaró la erradicación total de la viruela. Entonces aquí hablamos de que este ha sido el primer logro histórico que se ha logrado pues, bueno, a nivel mundial con la solidaridad de todos los países, algo que yo creo que deberían de aplicar ahorita, ¿no? Con lo del coronavirus. Y bueno, pero con la finalidad de evitar un brote masivo en el futuro y pues combatir pues esta enfermedad, la OMS pues decidió guardar 2 muestras del virus y guardarlos en los laboratorios que tenían pues la tecnología para poder conservarlo seguro. Y estos eran pues el CDC de Atlanta en Estados Unidos y pues el Instituto Vector en Siberia en Rusia. El problema aquí es que, como nos damos cuenta, pues en aquel momento la URSS era un país pues muy enorme con un poderío militar y tecnológico muy importante, pero conforme fueron pasando los años, los problemas económicos y la devastación, pues ponen en duda, ¿no? Cuál es el estado real o si en algún momento esto puede llegar a provocar que la misma situación económica de Rusia provocara que no se le invirtiera en seguridad a estos laboratorios y pues por ende provoque o haya existido en su momento un escape de una pequeña muestra de la muestra de este virus que se guarda ahí. Entonces, ¿por qué es un riesgo? ¿Por qué representa un riesgo para la humanidad? Primero porque, como dice el texto, después de que la Guerra Fría, la OMS solicitó la destrucción de estas muestras. Sin embargo, pues Rusia continuó investigando porque temía que Estados Unidos no cumpliera con el trato, cosa que en efecto Estados Unidos no hizo. Entonces, más tarde, pues con la caída de la Unión Soviética y pues toda la reforma que se vino en Rusia, pues se cree que probablemente una parte de esta muestra haya caído en manos de países que no estén de acuerdo con Estados Unidos de alguna forma o que pertenezcan a grupos terroristas o que los consientan. También unas declaraciones de Kenneth Abilek, un exdiputado de la URSS, él comentó en un momento que Rusia se había enfocado principalmente en la creación de nuevos virus con un enfoque recombinante, es decir, que se puede modificar la cepa, puede hacerse más poderosa y mucho más virulento. Entonces, esto de alguna forma aumenta más las dudas sobre qué es lo que puede pasar. Y bueno, los atentados del 11 de septiembre fueron un ejemplo claro de que hasta dónde es capaz de llegar la humanidad. Entonces, Estados Unidos, India, Rusia y Japón pues solicitaron que estas muestras no se eliminen por temor a que grupos terroristas pues busquen aprovechar esta situación. Y bueno, el más importante, ¿por qué es un riesgo? Porque prácticamente desde 1977 o las generaciones que vienen desde ese año en adelante no están vacunados. Entonces toda esta inmunidad se ha perdido y prácticamente todos nosotros estamos expuestos. Por eso es que representa un riesgo. ¿Qué tratamientos están disponibles al día de hoy? Prácticamente son muy pocos, si no es acaso uno, ahorita les voy a decir cuál. Bueno, el tecovirimat o TEPOTS es el más reciente, fue aprobado en 2018, pero lamentablemente aún no se ha aprobado por completo en humanos, solamente se ha aprobado en animales, tuvo buenos resultados y sí se llevó a cabo un pequeño ensayo de seguridad en humanos. El cidofovir pues es un derivado el cidosivir con un derivado que es el
Brinkodofovir, pues es el que hasta el día de hoy pues ha demostrado ser muy potente contra diferentes poxivirus. En este caso, para el virus de la viruela funciona muy bien y bueno, también se usa en casos específicos para pacientes con SIDA. Y bueno, son los únicos con los que de alguna manera podríamos contar la humanidad, pero pues el virus de alguna forma es tratable, se puede evitar simplemente enfocándonos a tratar de que el paciente no se deshidrate y pues tratar de que no se infecte, no quiera una infección que requiera que se le suministre pues un antibiótico. Y bueno, finalmente, pues la viruela como arma biológica sí es un riesgo y principalmente no tanto porque no lo podamos manejar, sería manejable. El problema es que la viruela, al ser un virus con un alto nivel de contagio, se va a expandir muy rápido y si nos damos cuenta, la logística para llevar a cabo una vacunación masiva, pues no es posible realmente hacerla de inmediato. Entonces lo que se está buscando es conseguir un medicamento que nos otorgue la inmunidad, tal vez no en su momento, o sea, no así de rápido, pero que de alguna forma pues nos ayude a controlarla, ¿no? Entonces, si la viruela nos atacara al día de hoy, realmente nadie está preparado, ningún país está preparado, incluso nuestro país cuenta aproximadamente con 1.5 millones de vacunas, no es ni el 1% de la población, y bueno, en Estados Unidos se ha dedicado tanto estos años a tratar de aumentar su número de dosis, que realmente nos hace preguntarnos qué va a pasar. Y bueno, pues prácticamente de nuestra parte es todo, compañeros. Estas son nuestras referencias y bueno, muchas gracias. Ok, chicos, bien, tus gracias. Buena información ahí también. Entonces, bien, me gustó. La presentación está chida. Acuérdense, más imágenes que texto. Creo que lo cumplieron bien para que los que vengan sigan esta vertiente, pero vientos. Entonces ya casi cerramos la clase. Nada más dos cosas importantes. La primera, te encargo, ¿no? Porfa, Mariana, la lista de los de laboratorio, porfa. Sí, doctor. Gracias, Mariana. Y ya para terminar también, estuve viendo hace rato y sí funcionó lo de grabar la clase. Se grabó chido por el programa que les dije. Entonces, lo más seguro es que la suba a YouTube. Ajá, entonces, para aquellos que quieran como que volver a ver la clase o algo, luego les paso el link o se suscriben y le dan like. No sé. O se suscriben y ven qué show y ya lo pueden repasar, ¿va? Entonces, vientos, si no hay más que agregar, buen trabajo, cuídense, les mando un abrazo y nos vemos el lunes, ¿no? Dale, Sí, vamos. profe, lunes. Chido. Profe, ¿me puedo quedar tantito? Es rápido, es una duda. Va que va. Los demás, pásenla chido.